¿Cuántos y cuántas de vosotros habéis vivido alguna vez alguna de estas situaciones? Recibir una carta de la administración pública y tener que leerla 3 veces. Firmar una hipoteca y salir por la puerta sin haber entendido nada o casi nada de lo que has firmado. Consultar la póliza de tu seguro y no quedarte nada claro qué te cubre o qué no te cubre. O desesperarte ante la pantalla de un ordenador haciendo un trámite online, pues por ejemplo para pagar un impuesto municipal. A mí me ha pasado 1, 2, 3, muchas veces. Y tengo una carrera, me imagino que como muchos y muchas de quienes estáis aquí. Y en principio no tengo problemas para leer información normal, como me imagino que la gran mayoría de quienes estáis aquí. Pero eso pasa. Imaginaros entonces cuántas veces más eso les pasa a personas con dificultades lectoras o de comprensión lectora. Seguramente siempre, todos los días de su vida, en cualquier circunstancia y con cualquier tipo de información. Las barreras en la comunicación generan exclusión y eso impide que las personas puedan participar de forma activa en la sociedad. Porque si no entendemos, no actuamos. Si no entendemos, no podemos ejercer nuestros derechos. Si no entendemos, no podemos tomar decisiones responsables. Esta es Zaida. Zaida llegó a Vitoria hace año y pico. Apenas sabe castellano. Se le ha pasado el plazo para pedir una beca escolar para el comedor de su hijo. ¿Por qué? Porque no entendió la carta que le llegó y no tuvo la oportunidad de pedir ayuda a un tercero que le ayudara con los trámites. Este es Iñaki. Iñaki ya empezaba a tener ciertos problemas cuando le llegaban las cartas del banco para ver la letra pequeña, las cláusulas con lenguaje administrativo económico muy complejas. Y todo esto se ha venido a ponerse el más difícil con la llegada de la pandemia, al tener que enfrentarse a hacer operaciones bancarias frente a un cajero automático o frente a la pantalla de un ordenador. Resultado, impotencia y frustración. Esta es Andrea. Andrea es disléxica desde pequeña y su trastorno de aprendizaje, junto con el poco apoyo recibido desde el ámbito educativo, tanto desde su centro escolar como el profesorado, como la falta de materiales adaptados, le han hecho plantearse dejar los estudios. Y este es John. John está intentando montar su propio negocio, pero no pensaba que le iba a costar tanto. Tiene que enfrentarse a complejos formularios, interminables convocatorias de requisitos, contratos de seguros, bueno, que ha estado a punto de tirar la toalla varias veces. El 30% de la población tiene dificultades lectoras o de comprensión lectora. Estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas inmigrantes que no conocen lo suficientemente bien el idioma, personas con trastornos de aprendizaje, dislexia, TDA, TEL, personas con enfermedad mental, analfabetos funcionales, personas sordas de nacimiento con sordera precoz, otro tipo de trastornos como el autismo, las afasias. Todos estos colectivos necesitan lectura fácil, necesitan versiones adaptadas a lectura fácil para poder tener acceso a la información. Pero un porcentaje mayor que ese 30, hablamos de un 65, 70, 75% de la población, tenemos problemas a la hora de enfrentarnos a textos administrativos, jurídicos, sanitarios, económicos, científicos. Ahí necesitamos el lenguaje claro. Necesitamos que las administraciones, los bancos, la empresa privada utilicen lenguaje claro para dirigirse al conjunto de la ciudadanía. Porque si hablamos de accesibilidad, transparencia, inclusión, igualdad de oportunidades, autonomía de las personas, siempre va a salir este tema. Este tema es el derecho a entender. Y ese derecho existe. Hay leyes en nuestro país, como hay en otros países, que abogan por ese derecho de ciudadanía a recibir una información clara, sencilla y comprensible de todo aquello que pueda afectar a nuestra vida cotidiana. Los profesionales de la lectura fácil y el lenguaje claro reivindicamos que cualquier texto administrativo, informativo, legal puede ser entendido por el mayor número de personas posible si está redactado y presentado de forma clara. Tenemos que pasar de esto a esto. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, las principales pautas para hacer información accesible son tan sencillas como pensar en quien lee, pensar en el lector, quién es, qué sabe, qué necesita.
Empezar por lo importante para quien lee, no para quien escribe. Redactar con frases cortas y utilizar un vocabulario sencillo. Os voy a dar 3 ideas, porque ante esta situación nosotros ¿qué podemos hacer? ¿No? Yo os voy a dar 3 ideas. La primera sería difundir. Es decir, nosotros y nosotras, cada uno de vosotros, podéis hacer de altavoz a la hora de intentar trasladar este mensaje a lugares donde creáis que pueda ser útil y necesario, a nuestros centros de trabajo, a las administraciones públicas, a los centros educativos de nuestros hijos e hijas, a las asociaciones que conocemos o a las que pertenecemos, al centro de salud. A cualquiera de estos espacios podemos dar a conocer este mensaje, porque seguramente cuando habéis entrado aquí, pues igual muchos y muchas no sabíais que el concepto de la lectura fácil o el lenguaje claro existía. Ahora lo conocéis, podéis llevar ese mensaje a esos lugares. La segunda idea sería exigir y reivindicar, porque no lo olvidéis, es un derecho. Es verdad que preguntar está mal visto, y sobre todo cuando no se entiende, pero si interiorizamos que el derecho a entender es un derecho, debemos atrevernos a exigirlo. Y la tercera idea podría ser la de premiar y rechazar. Es decir, podríamos crear premios, esto ya existe en algunos otros países, para elegir los mejores y los peores documentos. Porque esos documentos farragosos, ilegibles, largos, arcaicos, horribles, que circulan por ahí, vamos a ver, no han caído del cielo, ¿eh? Alguien los ha escrito. Aquí habrá más de un jurista, administrativos, técnicos, empleados públicos, no miro a nadie. Yo creo que habría que reconocer a quien hace el esfuerzo de hacer una comunicación clara y habría que humillar a quien no hace nada al respecto. Por tanto, seamos ciudadanía activa, seamos ciudadanía empoderada, seamos ciudadanía consciente de esta situación y, sobre todo, seamos ciudadanía empática. ¿Empática con quién? Pues empática con Zaida, para que pueda ejercer sus derechos. Empática con Iñaki, para que pueda tomar decisiones responsables y de forma autónoma. Con Andrea, para que pueda seguir estudiando y ser lo que quiera. O con Jon, para que pueda ver más claro su futuro y poder montar su negocio. Y, en definitiva, con todos nosotros y nosotras, para que en cualquier circunstancia y momento podamos ejercer nuestro derecho a entender. Eskerrik asko.